y no acepta necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Alto Laguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos hoy, viernes, a Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Les habla José Luis Alto Laguirre y, como todos los viernes, aquí don Daniel Suchar. ¿Cómo estás, Daniel? La semana pasada te echamos de menos. Muchísimas gracias. Aquí estoy de vuelta. Estuve fuera del país atendiendo un curso, he hecho un curso de capacitación y bueno, la idea es que ese curso pueda nutrir más el aprendizaje que uno trata de transmitir no solamente en radio, sino en redes sociales. Así que fue un gusto estar por allá y bueno, y obviamente por aquí nuevamente viernes de Dinero con Sentido. Así que bueno, vamos a analizar un poquito lo que está pasando acá en Costa Rica y bueno, y en el entorno internacional que se está moviendo bastante rápido. Claro que sí. Y ahora vamos a por ello. Y bueno, antes de comenzar, recordar a todos nuestros radioescuchas la pregunta de la semana. Nos tienen que enviar cuál es el nombre del libro de cuentas de ahorro doméstico que escribió una señora japonesa ya a finales del siglo XIX y que todavía hoy tiene vigencia. Recuerden que tiene 2 Ks, empieza por K. Bueno, yo creo que ya todos ustedes lo saben. Y entre todos los que nos envíen esa respuesta, pues se van a tener opción a disfrutar del libro de El hombre más rico de Babilonia, de George Clason. Pueden hacerlo a través de todas nuestras redes, de Facebook Live de Radio Centro, del Facebook de José Luis Alto Laguirre y, por supuesto, también de nuestro correo electrónico dineroconsentidosea@gmail.com. Esperamos sus respuestas y, bueno, pues vamos a meternos en harina. Como nos decía Daniel, el mundo se mueve, el mundo se mueve a gran velocidad. Pero antes de entrar o salir de nuestras fronteras, Daniel, pues aunque has estado fuera, supongo que te ha dado tiempo para seguir la actividad económico-política de Costa Rica. Ya tenemos asamblea, ya tenemos nuevo gobierno. ¿Cuál es tu visión? Bueno, ya lo hemos conversado y bueno, ahora sí, arranca Alvarado Quesada. La administración de Carlos Alvarado. El martes tuvimos la oportunidad de ver el traspaso de poderes, algunas promesas, ¿no? Y yo lo que valoro más, no tanto esas promesas, sino ya la voluntad de empezar a hacer esos cambios, ¿no? El mensaje que da Carlos Alvarado de poder reducir el déficit fiscal de 6,2 que se tiene ahora a 3 puntos porcentuales al finalizar el mandato presidencial. Bueno, ya empieza a ser una prueba que hay que llegar, ¿no? Que es un compromiso. Que es un compromiso que hay que hacer. El ministro de Transportes así dijo, él se prometió a sí mismo de que el primer año, si él no reducía las 28 cuellos de botella que existen para reducir las presas, él renunciaba. O sea, empiezan a ver... Por propia iniciativa se iba. Sí, o sea, empiezan a haber iniciativas que espero que no sean populistas, sino que empiecen a ceder. Y de hecho, algo que habíamos comentado anteriormente, cuando se manejaba el nombre del ministro de Educación, Edgar Mora, el mismo ministro el miércoles ya hizo una primera visita, ya se mostró anuente a empezar a tener cambios, ¿no?, en el Ministerio de Educación Pública. Entonces, si por la víspera saco el día, creo que vamos a tener un buen gobierno. Tenemos que volver a realzar la participación multipartidista que hay dentro de dentro de este gobierno, del gabinete de Carlos Alvarado, donde hay gente que su origen político difiere del Partido de Acción Ciudadana. Vemos gente de Liberación Nacional, de la Unidad Social Cristiana, en una gran parte, obviamente fueron los que apoyaron más a Carlos Alvarado en la recta final. También vemos la participación del Frente Amplio. Entonces, creo que
por la víspera sacamos el día, creo que vamos a tener un buen gobierno. Sí, solo sí, también los ciudadanos somos capaces de ayudar y de apoyar, porque creo que son dos verbos muy importantes que esta administración va a necesitar. Así es, así es. Yo creo que, como hemos dicho ya en repetidas veces en este programa, la solución de los problemas no es solamente responsabilidad del gobierno, sino de todos los que convivimos en este maravilloso país, en Costa Rica. Todos tenemos que poner no solamente nuestro grano de arena, ¿no?, que suena así como muy poco específico, sino nuestro compromiso en que las cosas salgan, ¿no? Desde aquí, incluso desde este programa, lo iremos diciendo, iremos analizando, iremos apoyando e iremos criticando también, si es necesario, y proponiendo, ¿no? Porque yo creo que ahora viene la etapa de la oportunidad, de la oportunidad y de la confianza y de la esperanza, ¿no? Como alguien dice por ahí, vamos todos en un avión, y si vamos en un avión y alguien desea que el piloto no maneje bien la nave, el problema es que nos estrellamos todos. Sí, es una metáfora que la hemos visto. Es válida, sí. Y es válida, o sea, ¿cómo le vas a desear el mal a tu piloto del avión, ¿no? Efectivamente. Entonces yo creo que, fíjate, yo antes de pasar a otros temas, quisiera un poco compartir contigo y con los radio escuchas, porque una de las piedras de toque, ¿no?, que leemos y que vemos es que, por una parte, nos alegramos todos de esa composición multipartidista del Ejecutivo, tú ya lo citabas también, pero eso al mismo tiempo puede ser un elemento de choque, ¿no? De decir, ¿qué tendríamos que ver o recomendar también al Ejecutivo y a la propia Asamblea, ¿no? Porque la propia Asamblea es fruto, pues, también de las elecciones y es un crisol de sensibilidades. Es decir, más allá de las propuestas de epígrafe en las que yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿qué necesitará este Ejecutivo para que esto se convierta en realidad? Va a necesitar mucho consenso, ¿no? Y creo que la oposición, que ya la empezamos a ver, como todo, ¿no? Ya hay algunas personas que dicen que ya no quieren aprobar el plan de reforma fiscal así como está. La gente de Restauración Nacional ya empieza a dar sus zancadillas y está bien. Como oposición eso es lo que hay que hacer, pero también tenemos que entender de que el avión tiene que llegar a destino de la mejor manera. Entonces, creo que vamos a necesitar una voluntad y un consenso político tanto en la Asamblea como a nivel ciudadano, yo creo, ¿no? Lo vimos el miércoles en la tarde, ¿no?, donde el representante más importante, que es Albino Vargas, en el tema de los sindicatos, ya amenazó con ir a la calle otra vez diciendo de que Carlos Alvarado empezó mal su gobierno. Entonces, eso vuelve a poner en telejuicio si en realidad vamos a tener un plan fiscal aterrizado o vamos a patear la bola 4 años más, ¿no? Recordemos que esto viene desde la administración Chinchilla, ya pasaron 4 años más de la administración Solís. Bueno, ¿cuánto va a aguantar Costa Rica de estar pateando esta bola, postergando, ¿no?, el problema? Y no solamente postergando el problema, sino que las consecuencias que puede tener el problema para la economía nacional aquí en Costa Rica y que, bueno, hay que poner las barbas en remojo con base en otras economías que, como hemos dicho anteriormente, se están moviendo y debería ser un aprendizaje para Costa Rica no llegar a esos puntos, ¿no? Claro, porque además, por utilizar también una metáfora, ahí fuera también suenan tambores de guerra. Es decir, ahí, y luego vamos a hablar de eso, hablaremos de Argentina, hablaremos del Medio Oriente, y esos tambores de guerra nos repercuten. Es decir, no es lo mismo tener un país con decisiones determinadas en términos fiscales, en términos de infraestructura, etcétera, que nos pille con el pie cambiado, todavía discutiendo si son galgos o podencos, y por dónde empezamos y por dónde no empezamos. Pues yo creo que sí es importante que en estas primeras fases del nuevo Ejecutivo, de la nueva Asamblea, no solamente decir las prioridades, yo creo que las prioridades están claras, sino que se establezcan consensos, y yo creo que este es un grito no desesperado, pero sí un grito de esperanza de que realmente se produzca eso. Y yo te diría, Daniel, ¿por dónde deben empezar? Bueno, en donde tienen que empezar y es rápidamente en la solución fiscal. Casualmente, hace un par de semanas acá tuvimos la visita del Premio Nobel
de economía, Joseph Stiglitz, ¿sí? que él al finalizar su visita escribió, ¿no?, una recomendación que no se aleja mucho del tema del plan fiscal. El Fondo Monetario había dicho algo sobre el plan fiscal. Entonces, creo que todos los caminos conducen al plan fiscal. Mismo siempre. Y hay que aterrizarlo, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene la tarea más rápida, digamos, más importante en estos momentos la administración Alvarado Quesada para empezar de una vez a aterrizar eso. Vean cómo estoy diciendo, empezar a aterrizar. No empezar a mover, a ver qué vamos a hacer, no. Ni analizar, es empezar a aterrizar cuáles son los puntos claves que tiene que hacer ya y tomar la decisión. Sí, tomar una decisión a nivel fiscal es complicado, eso se sabe, pero lo necesitamos, lo hemos dicho en varios espacios radiales, hemos estado manifestando la importancia de poder tomar decisiones tanto a niveles de ingresos como a niveles de gasto. Y hablo de gasto, José Luis, porque esta semana hemos visto dos casos interesantísimos de mal gasto, ¿no? El Ministerio de Agricultura, ¿no?, invirtió casi $2 millones, ¿no?, 1.000 millones de colones en la construcción de una soda de última generación, digámoslo así. De hecho se compara con la cocina, digamos, de un hotel 5 estrellas y un espacio importante para un archivo de un archivero, ¿no? Y llama la atención, uno, la gran cantidad de la suma, ¿no?, de que se invierte. Dos, para lo que se invierte. Y tercero, un archivo, donde hoy en día lo que estamos migrando es a temas electrónicos. ¿Para qué vas a hacer? Claro. Entonces, ese es un caso donde el malgasto pasa a ser otra vez protagonista en este problema, digamos, estamos en un momento fiscal donde estamos claros de que nos hace falta los fondos y de repente vemos esta inversión que totalmente atípica y ridícula, me parece, ¿no? Y por otro lado, un tema que en lo personal me molesta mucho, ¿no? Y se ha escuchado a niveles de varios personajes que estamos metidos directa o indirectamente en el tema deportivo, y es este premio que se le da a un señor, a un muchacho, ¿no?, donde se va a llevar más allá de $400,000, 230 y resto mil millones de colones, por un premio que no existe, por un premio que no se merece. Y bueno, y obviamente ahí el Estado va a tener que volver a sacar de sus arcas ese dinero destinado a alguien que digamos, desde el punto de vista deportivo no jugó fair play, ¿no?, y no jugó el juego justo. Entonces, la verdad que me molesta mucho, pero son otro gasto más. Sí, son síntomas, que son heredados, evidentemente todavía no imputables, claro, pero son heredados, claro, pero alguien tomó esa decisión. Claro. Sí, esa decisión la tuvo que tomar alguien que no tenía idea, ¿no?, del impacto que está teniendo hoy en día gastar de más esos fondos, que si hay superávit que nos pueden ayudar en otros lugares que son muy importantes, ¿no? Así es, yo creo que, bueno, dejamos un poco esas tareas y la esperanza, repito, en este capítulo del nuevo gobierno, de la necesidad de, en el menor espacio posible, porque ya es urgente, el abordar, el concretar el abordaje del déficit fiscal y el control del gasto. Yo creo que esto es lo mismo que en la economía familiar, ¿no? Lo que estamos viendo en nuestro programa todos los lunes en esa aula financiera, está muy claro. Mire usted su equilibrio financiero cómo está, que es lo que nos va a dar el déficit, que en definitiva es lo que nos marca el déficit, y empiece a tomar medidas. Esto es tan sencillo y tan complicado, lógicamente, y esto lo que hace falta es el concurso de todos los costarricenses y de todas las sensibilidades. No podemos empezar a apedrear al decisor, sino, yo creo, generar confianza y negociación, y probablemente llegar ya a situaciones de presión en estadios más tardíos. No puedes empezar, incluso en pura teoría de negociación, a lanzar la piedra antes de conocer cuál es el tipo de problema. Bueno, pues con esto se nos ha pasado ya nuestro primer segmento. Amigas y amigos, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y los invito para que el próximo lunes 14 de mayo nos encontremos a las 2 de la tarde, porque ya huele a cafecito recién chorreado. Vamos a estar conversando con actores de la vida política nacional
y por qué no internacional y comunal, para que usted los conozca aquí en Radio Centro 96.3 FM. Los espero. Lunes, 2 de la tarde. Radio Centro le invita a escuchar Costa Rica 2050. Un recorrido a través de la actualidad nacional y una oportunidad de descubrir cómo la ciencia y la tecnología nos conducen hacia una nueva civilización. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana en Radio Centro 96.3 FM. Costa Rica 2050. Conocimiento e innovación rompiendo barreras. Dinero Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Es seguro operar a través de la banca electrónica de los bancos? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Amigas y amigos de Dinero Consentido, de nuevo con ustedes, aquí con don Daniel Suchar, analizando, pues, bueno, la economía nacional, pero vamos a dar un salto, ¿no, Daniel? Vamos a salir un poco de nuestras fronteras, porque al final no somos una isla. Hoy la economía está globalizada, la economía, lo que ocurre en la otra punta del mundo nos está afectando de manera más o menos directa. Y yo creo que lo primero que sale, no sé cómo lo ves, Daniel, pero es hablar de Argentina. Argentina nuevamente en primera línea de trastornos y problemas económicos. Bueno, lo interesante en Argentina es que viene de una situación económica complicada, ¿no? Donde venía sobre el tema de Kirchner, ¿no? Prácticamente habían economías paralelas y había un dólar donde se cotizaba por un lado y tenías también este mercado secundario. Bueno, había una complicación. Viene Mauricio Macri a cambiar esa situación y parecía un buen chaval, digámoslo así, pero esta semana o estos últimos 10 días se le ha ido de las manos completamente la economía de Argentina y el peor indicador, o mejor dicho, el termómetro que marca esta situación tan problemática es la tasa de interés que tiene Argentina en estos momentos, que supera el 40%. Eso estamos hablando una economía prácticamente de guerra, ¿no? Para que se hagan una idea, Surinam, Venezuela y Haití, que son los que tienen la tasa de interés más alta en la región, apenas están en un 20% y Argentina está en un 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que para evitar corridas financieras significa de que el dinero salga de los bancos, ¿no? Están dando un premio al 40%. Entonces, ya por ahí existe una volatilidad muy alta. Eso quiere decir que no hay una confianza en el país. La gente está sacando el dinero y el país, su estrategia es decirle, no se preocupen, que nosotros le vamos a pagar un premio importantísimo, interesantísimo del 40% y no saquen el dinero, ¿no? Pero el problema no está ahí, José Luis y amigos Radio Escuchas. El problema es que cuando tú tengas el dinero en los bancos al 40% y empieces a bajar la tasa, claro, la gente no va a querer meter el dinero, ¿no? Entonces, hay que generar una confianza de tal forma de que Argentina va a tener que ir, y lo está haciendo, al Fondo Monetario Internacional a pedir un rescate. Un rescate, ¿no? nuevamente, ¿no? Eso quiere decir que tiene que pedir prestado para poder hacer una estabilización monetaria. Eso quiere decir para evitar de que caiga en un problema, en un default, en un momento de sequedad y no liquidez del mercado, y inyectar, entre comillas, una buena imagen de Argentina, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje? Porque aquí, más allá de contar lo que está pasando en Argentina, es el aprendizaje que tenemos que tener, ¿no? Acá en Costa Rica. Uno,
Cuando un país empieza a tener síntomas de que la gente prefiere tener el dinero en el bolsillo más que en los bancos, es cuando empieza a haber toda una falta de credibilidad en la economía del país, ¿no? Costa Rica no ha llegado a eso y espero que no llegue nunca, ¿no? Aquí se habla de un expresidente llamado Carazo, ¿no? Hace muchísimos años donde hubo ese problema, pero gracias a Dios a partir de ahí Costa Rica ha estado muy estable, ¿no? Y acá en Costa Rica, gracias a Dios, tenemos esa confianza en el país, ¿no? Entonces tenemos que entender de que poner las barbas en remojo cuando ahí vemos países donde sí están pasándola feo, y Argentina en estos momentos es el aprendizaje número 1 que hay hoy en día. Sí, eso va a impactar definitivamente en los precios al consumidor, eso va a impactar en la tasa de cambio, que de hecho la tasa de cambio en Argentina prácticamente está presentando síntomas de devaluaciones importantes, quiere decir que el dólar está costando mucho más y va a impactar directamente en todos los bolsillos de los argentinos cuando vayan a consumir productos importados que, por supuesto, al tener un tipo de cambio más alto, el precio del producto a nivel del consumidor va a ser más alto. Se va a disparar. ¿No? Y Daniel, vamos a ver, porque yo creo que estas cosas no sobrevienen de la noche a la mañana, es decir, salvo que haya habido algún evento, en fin, diferente, etcétera, que por lo menos yo lo que he podido ver no ha sucedido así en el corto plazo. Es decir, ¿cuáles pueden ser un poco las razones de esta desconfianza y de este evento que hace que Argentina de pronto pase nuevamente en los tabloides a primera página con ese titular de pide ayuda al Fondo Monetario, lo cual además también el inconsciente colectivo del argentino y del latinoamericano, yo creo que esa solicitud levanta, yo diría que más que levanta hace que la gente no duerma, ¿no? Que estresa, pues porque ya han habido experiencias anteriores que obviamente han sido traumáticas desde el punto de vista económico para las personas y para los países. Bueno, la situación que lleva a esto, según el gobierno de Macri, porque él achaca el problema a una coyuntura internacional de que los flujos de efectivo, los flujos de capitales no entran a Argentina. Estaba hablando de Costa Rica, ¿no? No entran a Argentina. Y claro, obviamente es un tema donde no hay una confianza para el inversor extranjero de poder retomar sus utilidades o retribuir sus utilidades que esté generando dentro del gobierno, ¿no? Esa es la primera. Segundo, lo acaba de decir, el consciente argentino no está confiando prácticamente en su país y está haciendo corridas financieras donde está sacando el dinero y por ende presiona a los precios de la canasta básica a una inflación que ahorita todavía no se ha manifestado el indicador, pero ya tener el indicador de la tasa de interés, seguramente vamos a estar viendo una inflación de doble dígito fácil a finalizar por lo menos el mes de mayo, ¿no? Eso hace que el inversionista todavía dude más. ¿Qué se necesita hacer? Porque la verdad, Argentina no creo que vaya a caer en un default, no creo que vaya a caer en lo mismo del 2001-2002, pero sí lo que va a tener que hacer es graduar su economía o por lo menos ajustar la economía gradualmente, tratar de ir poco a poco bajando las tasas de interés para que la gente no sea el motor de ese tipo de inflación. Bajar la tasa de interés por lo menos a la mitad es lo que yo esperaría del gobierno de Macri en los próximos, 6 semanas, ¿no? Es lo que yo estaría... Es que, a ver, cuando se habla de corralito o que se habla de control de divisas, ¿no? Tanto del peso argentino como de la obtención de divisa americana, ahí es donde empieza a haber todavía un problema mayor, ¿no? De hecho, podríamos hablar sobre la situación de Venezuela, que es una noticia que casualmente acaba de postearse hace un par de días atrás, de cuál es el aprendizaje sobre esa hiperinflación que hay en Venezuela. Eso es lo que debería estar viendo Argentina hoy, que no debería estar pensando, ¿no?, en que debería estar llegando a los niveles de Venezuela. Eso es lo primero, ¿no? Aunque su tasa de interés ya lo ha sobrepasado. Ya ha superado.
también recordemos que Venezuela, esa tasa de interés está colocada por el gobierno. Entonces, sí, es falsa, es falsa, ¿no? Pero bueno, es el único órgano oficial, entre comillas, ¿no? Pero Argentina lo que tiene que estar es mandando señales de tranquilidad económica, para poder llegar a un corto o mediano plazo a volver a bajar las tasas de interés para que el gobierno de Macri pueda tener, digamos, esos movimientos que necesita. Lo importante acá, José Luis, es recordar que hace unos meses Macri tenía la aceptación del 40-45% de la población, cuando hoy prácticamente nadie lo quiere tener nuevamente como gobernante, ¿no? Claro, yo creo que este es el problema de las confianzas y desconfianzas, y sobre todo también pues de la memoria colectiva, cuando realmente pues los gobernantes o las decisiones económicas, y yo creo que también la presión especulativa, ¿no? Porque yo creo que también aquí hay, cuando hablamos de flujos monetarios, hablamos también del aprovechamiento de las circunstancias especulativas, ¿no? Y los mercados a veces pues no son precisamente generosos con los países, sino que aprovechan a ultranza probablemente la debilidad, ¿no? La debilidad de una economía que venía, en cierto modo, reconduciéndose, reorientándose, pero que, sin embargo, ahora tiene un gran frenazo en su reconstrucción. Y este yo creo que es el grave problema de nuestros amigos y hermanos argentinos. No, y no solamente eso, sino que también recordemos que Argentina es la tercera economía más importante de la región, claro, ¿no? O sea, después de Brasil, que es el monstruo, y México, Argentina sigue siendo una economía muy grande, más de 50 millones de personas y una extensión importante, ¿no? Buenos Aires es una ciudad cosmopolita y que reúne una gran cantidad de industria, de empresas y oficinas multinacionales. Entonces, no es cualquiera, no es un país pequeño, no es un país insignificante, es un país muy potente en la región de Sudamérica, incluso en Latinoamérica. Entonces, hay que tener el ojo bien pendiente de lo que está pasando en Argentina, porque más allá de lo que suceda, tiene que ser un aprendizaje para el resto de la región. O sea, para que uno agarre y entienda de que el consumidor final, de que el ciudadano común es el que al final puede determinar si la economía va a estar bien o va a estar mal. Si no hay confianza en su gobernante, lamentablemente el termómetro, las tasas de interés, cuando uno va a sacar el dinero, es irremediable. Ese número es completamente, es lo más ácido que hay y no se puede mover. Y así es que tenemos que emprender, no solamente en Costa Rica, sino en toda la región, de que unos países sí pueden estar bien estables y otros definitivamente la ciudadanía los puede desestabilizar. La verdad es que cuando hablamos de aprender, ¿no? Y a veces cuántas dudas tiene uno sobre si realmente aprendemos o no aprendemos, ¿no? Porque vemos que se repiten a veces de manera cíclica los mismos problemas o parecidos, ¿no? Obviamente van cambiando de magnitud, van cambiando de intérpretes, pero vamos repitiendo un poco los mismos problemas. Ojalá realmente, así lo deseamos, y sobre todo, como tú dices, porque Argentina no es un país referente también dentro de la economía latinoamericana e internacional. Yo leía también esta mañana que en Europa, pues las inversiones de determinadas empresas en Argentina, pues estaban preocupados por los efectos que esto pudiera tener. Bueno, confiemos, le daremos un seguimiento también desde acá, desde el programa, pues sobre todo por sacar y extraer aprendizajes, porque al final esto también es un efecto rebote que a todos nos llega. Pero bueno, amigas, amigos, llegamos a nuestro final de nuestro segundo segmento. No se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. Primero en deporte. Primero en deporte. De 4 a 5 de la tarde. Primero en deporte. Radio Periódicos y Radio Centro le invitan a escuchar nuestras 3 emisiones diarias, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 5 de la tarde, aquí en 96.3 FM. Dinero consentido.
un programa para desarrollar su libertad financiera. ¿Cuáles son las cosas más importantes que debo tener en cuenta para empezar un proyecto como emprendedora? Todas las respuestas en Dinero con Sentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Amigas y amigos de Dinero con Sentido, de nuevo con ustedes, aquí con don Daniel Suchar, donde estamos repasando parte de la actualidad económica nacional y también hoy, bueno, pues hemos cogido el avión y nos hemos ido a recorrer un poco el mundo y, bueno, primero hemos aterrizado en Argentina, hemos visto la problemática de los argentinos y en qué medida o qué cosas podemos extraer y aprender para nosotros. Y bueno, preocupados obviamente, bueno, pues por los problemas que dentro del continente de Latinoamérica pueden suscitarse y en qué medida nos pueden salpicar. Pero seguimos nuestro recorrido internacional, Daniel, ¿no? Y ahora nos vamos nuevamente al Oriente Medio, donde otra vez saltan las chispas, se disparan las alarmas. Sí, bueno, el Medio Oriente tiene su particularidad, ¿no? Y todo empieza en el 2015 cuando el plan de, digamos, de poner en orden el tema del plan nuclear iraní se firma entre algunas personas de Europa y Estados Unidos bajo el régimen de Barack Obama, en el cual personalmente yo no estaba de acuerdo porque el enriquecimiento de uranio de parte de Irán se sigue dando y bueno, y se supone que eso iba a estar controlado en el tema de cabezas nucleares y bueno, y una serie de puntos. De hecho, el plan tiene unos 10, 15 puntos que habla sobre el plan nuclear de Irán, ¿no? Hasta hace unas semanas se va poniendo en tela de juicio el seguimiento del plan. De hecho, el presidente Donald Trump dijo que él no confiaba en el plan iraní, en todo ese plan en ese documento que se había hecho. De hecho, pone en duda todo lo que el presidente Rouhani en Irán va diciendo. Y bueno, y yo creo que la cereza al pastel de todo esto fue cuando la inteligencia israelí demuestra la capacidad que tiene de el enriquecimiento de uranio para las plantas nucleares en Irán y que demuestra de que el plan no se había realizado como debe ser. Y bueno, y obviamente ahí toma la decisión el señor Donald Trump de retirarse, ¿no?, del acuerdo. Y bueno, y empieza todo a estallar chispas, ¿no? Lo interesante de esto, José Luis y amigos Radio Escucha, son no solamente lo que está pasando, sino las repercusiones, ¿no? Los últimos 2 días hemos visto que con bases militares en Siria, el gobierno iraní empezó a atacar a Israel. Estamos hablando de que Irán no posee fronteras con Israel y utiliza las bases de Siria, un país que hemos hablado acá que está sumergido en una guerra civil internamente y todavía ayuda al gobierno iraní, que es un gobierno chiita, a poder utilizar sus tierras para poder incitar, porque esa es la única palabra que yo tengo, incitar a un vecino que en estos momentos simplemente no tiene absolutamente nada que ver en el conflicto, pero bueno, utiliza, digamos, esa incitación lanzando más de 20 misiles hacia tierras israelíes, ¿no? Obviamente Israel tiene que defenderse y bueno, y obviamente empieza todo el problema en Medio Oriente en el cual estamos sumergidos y que es algo que se está noticia en desarrollo en estos momentos, ¿no? Sí, efectivamente, y no sabemos qué desarrollo. No, y entonces aquí estamos hablando muy tranquilos en la cabina, pero obviamente habría que estar en los altos del Golán, que es la parte norte de Israel, y estar enterados de qué puede estar pasando por ahí. Repercusiones, y la repercusión más importante y termómetro que no falla es el tema de la cotización del petróleo, ¿no? Si vemos hoy cómo está la cotización del West Texas y el del Brent, ¿no?, que son los dos barriles, digamos, componentes commodities
de petróleo, West Texas el que se maneja para Latinoamérica y el Brent que se maneja en Europa, ya sobrepasan los $70, 77 para el Brent, 71 para el West Texas, cuando hace un par de semanas estaban cotizándose en 60, ¿no? Para países como Costa Rica, que somos altamente dependientes de todos los derivados del petróleo, eso nos va a traer una repercusión rápida de aumentos de sus derivados, por supuesto la gasolina, o sea, entonces no estaría siendo ninguna sorpresa que a mediados de julio, ¿no?, estaríamos viendo un ajuste en la gasolina en Costa Rica, y cuidado y no en tarifas en los autobuses, ¿no? Porque igual el autobús... Sí, no, es una repercusión, es una cadena, ¿no? Es una cadena, los medios de transporte. En dominó, ¿no? Okay. Pero es interesante, ¿no? Es interesante que una decisión, ¿no?, tomada con base en hechos reales, ¿no?, que fue lo que mostró en la inteligencia israelí para el gobierno de Donald Trump, hace que, vuelva a estar un conflicto bélico dentro de Medio Oriente. Incluso no hemos terminado de sanar el tema de Siria, ¿no?, que es un problema que también conlleva un tema petrolero, donde Rusia y Estados Unidos tienen algunos conflictos de intereses internos en Siria, un problema con su frontera norte, la frontera sur, bueno, obviamente algunos grupos terroristas que están patrocinados por A o por B, ¿no? En el caso de Irán, que patrocina a varios grupos terroristas, vuelve a estar en el tapete la zona sur de Siria. Entonces yo creo que desde el punto de vista de Siria como tal, creo que el país no va a llegar a ninguna paz, digamos, en los próximos meses, ¿no? Y por el lado de la defensa, ¿no?, que tiene que hacer Israel, en este caso va a tener una dura tarea, pues, como siempre, es difícil combatir a terroristas, ¿no?, que están siempre protegidos por civiles, que están protegidos en casas, que están protegidos en escuelas. Es más complicado para el gobierno israelí que cuando ya se combate cara a cara entre dos ejércitos, ¿no? Entonces es complicada la situación. Y por otro lado, mucho más complicado cuando no es un enemigo que tienes en una frontera. Vuelvo y repito, Irán no es frontera con Israel, pero el tema del acuerdo es importante en este caso, ¿no? Algo también interesante que está pasando es que cuál es la posición de Europa en todo esto, ¿no? Porque Donald Trump ya avisó que se iba a retirar de este acuerdo que hemos comentado, pero la posición de Europa es más complicada, ¿no? La gran cantidad de musulmanes que viven en Europa hacen que una decisión por el gobierno de Francia, gobierno de Inglaterra, gobierno Alemania, sea diferente a lo que pueda tomar de la decisión Donald Trump, ¿no? Es complicada, es una situación complicada donde ninguno de ellos se ha manifestado en pro de hacer lo mismo que Donald Trump o darle la espalda a Donald Trump. Entonces, más bien en cierto modo ha habido una crítica a la decisión. Claro, porque digamos que hay un silencio positivo, bueno, en este caso sería silencio negativo, ¿no? Porque si no dices nada estarías ni a favor ni en contra, pero todo lo contrario. Entonces, el tema de la decisión que pueda tomar Europa, ¿no?, estos países que estuvieron dentro de la firma del acuerdo, ¿no?, es donde tenemos que ver qué va a pasar en los próximos días. Lo que sí está claro y lo que sí se ha demostrado, o sea, Luis y mis amigos de Radio Escuchas, es que existe un enriquecimiento de uranio y que existen las cabezas nucleares y que existen la producción de misiles, ¿no?, de parte del gobierno iraní, y también existe, y lo ha dicho el presidente Rouhani y también lo han dicho sus diferentes ministros, que ellos desean borrar del mapa a la única democracia que hay en el Medio Oriente y el único país de primer mundo que hay en el Medio Oriente, que es Israel. Entonces, es complicado tener un acuerdo sobre el plan nuclear de un país
que desea la eliminación de la faz de la tierra de otro. Entonces, eso lo hace muy complicado, ¿no? Y yo creo que la paz, ¿no?, del Medio Oriente hoy en día la veo un poco más difícil, y otra vez volvemos al mismo ciclo que siempre ha pasado en esa región del mundo, donde obviamente países van a tener que colocarse en pro de Israel o en contra de Israel, o en pro de Irán o en contra de Irán. La diferencia acá es que hay países que hoy en día de alta penetración musulmana que ya se han dado cuenta que el camino no apunta a Teherán, sino que apunta a Jerusalén, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto, no? Tanto Yemen, Arabia Saudita, Bahrein, algunos países ya se han dado cuenta del problema que significa estar apoyados por o apoyar al régimen de Irán. Recordemos ahora que Arabia Saudita no tiene o rompió relaciones con Irán, ¿no? ¿No? Y de hecho Arabia Saudita fue uno de los puntos donde Donald Trump aterrizó, ¿no? A hablar, porque es uno de los aliados que hay en la zona. Entonces, paréntesis, es el país con mayor cantidad de petróleo en el mundo. Entonces también hay intereses. Hay un interés y volvemos al tema del petróleo. No es inocente, ¿no? No es inocente. Exactamente. O sea, no es que aquí es porque somos amigos y todo, sino que también existe una dependencia bastante importante del oro negro en la región. Pero no deja de ser, digamos, antagonista del régimen iraní. En conclusión de todo el tema de Medio Oriente, amigos radioescuchas, yo creería que no vamos a tener una paz en los próximos días, yo diría tampoco en los próximos meses. Creo que Europa en estos momentos tiene la bola de su lado para poder emitir una presión sobre el gobierno iraní, ¿no? Porque también Europa va a tener repercusiones en su barril de petróleo, ¿no? Y recordemos que si no es Rusia y no es el norte de Inglaterra, el resto de Europa prácticamente depende de la compra de gas y de gasolina. Y obviamente, tú que vienes de España lo sabes, es muy sensible el tema de la cotización del petróleo o de la cotización de la gasolina en esos países. Entonces yo creería que vamos a tener un verano, bueno, digamos, desde el punto de vista de Europa, va a tener un verano caro y caliente. ¿No? Y caliente. Como, ¿no?, es el verano europeo, además. Caliente, donde sí, hasta que no las aguas lleguen otra vez a su cauce original dentro del Medio Oriente, va a estar complicado, digamos, una situación, y lo vamos a ver en nuestros bolsillos, no solamente en Europa, sino también acá en Centroamérica, Costa Rica como tal. Sí, yo creo que efectivamente este es quizá el corolario de esta situación en la que poco podemos hacer desde el punto de vista geopolítico, pero que sí nos va a afectar de manera indirecta, ¿no? Yo siempre creo que ahí en Medio Oriente visualizo como metáfora que esto es como una gran partida de ajedrez en donde nadie quiere dar el jaque mate, y ojalá nadie intente dar el jaque mate, porque al final eso sería también romper la baraja, ¿no? Es un equilibrio difícil. Yo vi las últimas 2 semanas el esfuerzo, y vámonos para el otro lado del mundo, ¿no? El meridiano 38 con el tema de Corea del Norte y Corea del Sur es un avance importante. De hecho, ayer se manifestó que el 12 de junio es la reunión en Singapur con Donald Trump y Kim Jong-un. Que eso marcaría definitivamente un antes y después de toda la administración de los Estados Unidos con base a el conflicto que hay, digamos, un conflicto frío, ¿no? Digamos así, porque es una amnistía lo que hay dentro de la península coreana, pero pareciera que es uno de los logros que va a tener Donald Trump, de hecho, en menos de 2 años, ¿no?, de gestión. Yo creería que la tarea en Medio Oriente sí la va a tener un poquito más complicada, ¿no? Vuelvo a recordar, no es lo mismo hacer un pacto con un país que se llama Corea del Norte. Que además está muy aislado, o sea, que sí, es decir, hay un riesgo efectivamente por el tema en fin, de los shows de lanzamiento de misiles, pero realmente es un país con poca influencia en el entorno. Claro, y como decimos, no tiene ningún tipo de influencia, no tiene ningún recurso natural, no existe una materia prima que vaya a desbalancear el comercio internacional, y sí, tiene, digamos, avances poco a poco
este señor Kim Jong-un, digamos, como para hacer esa paz que se necesita, y es un país con otro país, o sea, son dos países y que son muy cercanos, ¿no? Entonces, digamos que por ahí se vería un poquito más fácil, pero el Medio Oriente, bueno, ahora lo vemos en la próxima parte para seguirlo así. Bueno, amigas y amigos, no se vayan, nos gusta que estén con nosotros. Volvemos en 1 minuto y medio. ¿Qué les parece si juntos, de lunes a viernes, nos tomamos un cafecito escuchando A lo que vinimos? Un programa para el bienestar. Aquí en su Radio Centro 96.3 FM. A lo que vinimos es nuestro momento para compartir y decir lo que siento. Radio Centro. Hola, soy Fernando Fay y los invito para que me acompañe aquí en Radio Centro los sábados de 3 a 5 de la tarde en su programa En la Esquina del Parque con Fernando Fay. Los espero. Radio Periódicos y Radio Centro le invitan a escuchar nuestras 3 emisiones diarias, 6 de la mañana, 11:30 de la mañana y 5 de la tarde, aquí en 96.3 FM. Dinero con Sentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero con Sentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Amigas y amigos, de nuevo con ustedes en Dinero con Sentido con Daniel Suchar, analizando pues la situación geopolítica económica del mundo y cómo nos afecta. Daniel, tenemos por ahí alguna pregunta, ¿no? Que de algún radioescucha que nos dice y nos solicita alguna respuesta. Claro, David Acuña nos manda a preguntar, bueno, ¿qué impacto tiene toda esta parte de la macroeconomía internacional? Y bueno, ¿qué tiene que hacer el gobierno, ¿no? Para minimizar este impacto, ¿no? Regáleme 2 minutos, ya le vamos a resolver la pregunta para terminar el punto que estábamos dejando antes de la pausa. Y sí, tenemos un Medio Oriente que no va a estar tan fácil de resolver. Son muchos países, son más de 14 países en el cual hay que alinear, ¿no? Sí, poco a poco algunos países, lo había dicho en el corte anterior, ya empiezan a confiar más en Jerusalén que en Teherán. Entonces, eso es bueno para la región. Es bueno porque se ha hecho un acercamiento de parte del gobierno de Estados Unidos para que confíen, ¿no? En este país pequeño que tiene 70 años. Israel está cumpliendo 70 años este año y que lejos de incitar al resto de la región, lo que está haciendo son aportes importantes en tecnología, en educación, en cultura. Entonces hay países que ya empiezan a ver con mejores ojos ese país que está más en pro de un siglo XXI, que está retrógrado, como otros que todavía siguen pensando en la Edad Media o por ahí van las cosas, ¿no? Sí, el Medio Oriente tiene un problema, tiene una situación y tiene un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? El que está lleno de petróleo, ¿no? Y prácticamente casi todos ellos pertenecen a la OPEP, que son la Organización de Países Exportadores de Petróleo, donde prácticamente, quitando Venezuela, serían el 70% de la proveeduría de petróleo a nivel mundial. Entonces, cualquier situación bélica que pase en la región va a haber un faltante, ¿no? en este tema, y por supuesto va a repercutir en los precios de sus derivados. Y ahí es donde voy. Y por ende en nuestro bolsillo. Y ahí es donde voy hacia Costa Rica, ¿no? Costa Rica tiene la dependencia, no tiene petróleo, tiene que comprar petróleo. De hecho, hoy en día compra petróleo compra gasolina, ¿no? Porque no refina, ¿no? Esa es la fulana historia de la refinadora acá en Moín. Pero sí compra gasolina, antes se la compraba a Venezuela, ahora se la compra a México y a Estados Unidos. Y lo
que pasa con Costa Rica es que cuando llega esa gasolina, tiene dos problemas. Uno, tiene un impuesto increíblemente alto en esa gasolina, y por otro lado tiene un elefante blanco que se llama Recope, que es la refinadora costarricense de petróleo, que tiene una gran cantidad de gastos internos, ¿no? De una gran cantidad de personas que hay trabajando en una empresa que solo lo que hace es repartir gasolina, ¿no? Porque él no refina, repartir gasolina. Entonces ahí es donde el gobierno de Carlos Alvarado, con base en el líder que vaya a tener este ente gubernamental, que vaya a tener que meterle tijera a esos gastos que son increíblemente altos y que llegan a tener gente donde las pensiones son impresionantes, pagadas por todos nosotros cuando echamos gasolina a los carros o a los autobuses. Entonces, si algo tiene que hacer el gobierno, o si algo puede hacer el gobierno en Costa Rica, es que el líder de Recope, de la persona que esté dentro de Recope, pueda tener la posibilidad de meterle tijera a esos gastos que no deberían estar y que impactan directamente en el precio de la gasolina para todos los que estamos acá viviendo en Costa Rica. Porque recordemos que la gasolina es directamente proporcional a el impacto de nuestros bolsillos. Entonces, sí, nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada, desde aquí de Centroamérica, más allá de poder mandar algún tipo de mensaje positivo hacia lo que estaba sucediendo en la región de Medio Oriente, pero no podemos hacer nada, o sea, no podemos hacer absolutamente nada. No hay mucha flexibilidad, no hay elasticidad en ese sentido. No hay nada, o sea, simplemente nosotros somos receptores de una gasolina que va a venir a un precio marcado desde el punto de vista del mercado internacional, pero también cuando llega, esa gasolina tiene una gran cantidad de gastos internos que a veces se pueden estrangular y poder bajar la gasolina o sencillamente no tener que subirla. Entonces, he ahí un dato importante porque hoy en día, después de Perú, tenemos la gasolina más cara de la región. Entonces, es un análisis importante que tenemos que tener y eso es una de las preguntas que queremos resolver aquí a nuestros amigos que nos están escribiendo en el Facebook Live. Muy bien, efectivamente, porque yo creo que realmente nuestro impacto es el que es, como nos comenta Daniel, pero la realidad es que si reducimos el costo de distribución, ojalá, obviamente esto no se puede hacer de golpe, ¿no? Pero mejoramos nuestras vías, porque qué duda cabe que también en la medida en que consumamos menos gasolina, aunque el precio sea mayor, bueno, también estamos haciendo un ahorro, ¿no? Desde esa perspectiva. Pero bueno, eso no es de hoy para mañana. Sin embargo, sí puede ser de hoy para mañana que el costo de distribución, la parte impositiva, etcétera, que está afectada por el costo de distribución, se pueda manejar también como eso que decíamos al principio, como un control del gasto. Es que el control, volvemos a repetir, nada que tenga alguna acción fuera de nuestras fronteras en Costa Rica podemos tomar algún tipo de maniobra. No podemos hacer nada, simplemente somos receptores de ese mercado internacional. Pero cuando llega a Costa Rica, ya nosotros somos dueños, amos y señores, de la administración y de la gestión operativa de esa distribución de gasolina. Entonces, ya tiene que ser el jerarca de Recope, ¿no? Con base al resto de ministros que van a poder estar ahí, igualmente a lo de la Asamblea, a decir, bueno, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer con base en no impactar el bolsillo del costarricense? Porque sí, la situación que está en Medio Oriente va a seguir, o sea, la situación no se va a acabar. Se va a prolongar. Se va a prolongar, lamentablemente se va a prolongar y lamentablemente, José Luis me va a disculpar, pero lamentablemente van a empezar a colocarse personas en pro de un país y en pro de otro. O sea, y se va a volver a parcializar el problema en Medio Oriente y se va a volver a ver un problema, y eso existe a nivel mundial, la islamofobia y la judeofobia, y empieza todo el mundo a meterse en tela, en cosas que no son. Claro. Pero bueno, pero a partir de ahí, nosotros que estamos con el programa de Dinero Consentido y que al final lo que tenemos que ver es cómo nos impacta en nuestros bolsillos, es poder entender de que sí van a haber unos ajustes hacia la alza en gasolina y que ojalá
el jerarca de Recope pueda manejar de una manera muy light, muy ligera, esos aumentos para no impactar nuestros bolsillos, ¿no? Así es, amigas y amigos de Dinero Consentido. Bueno, pues vayamos poniendo nuestra hucha de la gasolina y estimando alguna subida que nos llegará por allá, como nos dice Daniel, para el mes de julio. Bueno, y con esto, amigas y amigos, pues llegamos al final de nuestro programa de hoy, de este viernes, en donde les deseamos a todos un feliz fin de semana. Daniel, muchas gracias por tu presencia. Nuevamente nos veremos el próximo viernes. Es más, el próximo viernes vas a estar solito. Sí, me dejan solito. Voy a estar por España, pero desde allí ya les aseguro, vamos a hacer algún programa en directo desde Madrid. Voy a estar una semana por allá y les saludaré en las mañanas de Dinero Consentido. Amigas, amigos, feliz fin de semana. Disfruten todo lo que puedan en este fin de semana. Muchas gracias y hasta el lunes a las 8. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento.